existir acaso un amor que logre rebasar mis imposibles, sin límites a la hora de amar? En la cruz me lo dices, Jesús. Así que, entonces tomó Pilatos a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron en su cabeza. Y le vistieron con un manto color púrpura y le decían: «Salve, Rey de los judíos». Y le daban bofetadas. Entonces Pilatos salió otra vez y les dijo: «Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito halló en él». Y salió Jesús
llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Y Pilatos le dijo: Ecce homo, he aquí el hombre. Bueno, pues qué chulo acercarnos a los sentimientos de Jesús, como nos estaba diciendo Eva, ¿no? Ahí en el huerto de los olivos, y como nos decían esta mañana en la oración, poder decirle: estoy contigo, Jesús, te acompaño. Y cuando estamos ahí diciéndoles eso, entonces, de repente, sentir por parte de Él que es el que nos dice: yo estoy contigo, yo te acompaño en tus Getsemanis. Pues ahora vamos a dar un paso más en este Viernes Santo, en el Viernes del Amor, como nos decía Eva. Mirad, yo soy Mariajo, estoy casada con José, tenemos 3 hijos que ahora ya están en jóvenes y pertenecemos aquí a la familia Verbunday de Valencia. Pues vamos a dar un paso más en esto de acercarnos a los sentimientos de Jesús, para no dejar de aprender de Él, para no dejarnos de sorprender cada vez que nos acercamos al Señor, porque su vida es el regalo que Dios nos ha hecho para mostrarnos su amor físicamente, porque no le basta con regalarnos nuestra propia vida, porque no le basta con regalarnos su amor, sino que Él mismo se hace uno de nosotros para enseñarnos a vivir una vida plena. Como nos decía ayer José Manuel, puso un pie en la tierra. Y es tan inmenso su amor que desde su mismo nacimiento se acerca a los que menos tiene, para hacernos entender que su amor no es de unos pocos, sino de todos. Y en el final de sus días no puede ser de otra manera. Su propia muerte y todo su sufrimiento es también una aproximación a todo sufrimiento humano. Otra vez, el buen Dios no se deja ninguno. Sabemos que Jesús, desde que sale del huerto de los olivos, desde esa oración, como nos decía Eva, se recompone en unidad con su Padre y muestra en muchos momentos entereza y valentía. Desde ese «¿a quién buscáis?», al que contesta «yo soy», en el momento en el que le van a arrestar los guardias judíos. Luego, cuando tiene compasión curando la oreja del criado del sumo sacerdote. También mostrando autoridad en el juicio ante el sumo sacerdote, afirmando que es él el Mesías con el «tú lo has dicho». Hasta esa entereza que muestra ante Pilatos, que a pesar de ser maltratado, no se muestra intimidado. Pues ahora estamos en ese momento, en el juicio ante Pilatos. Os describo la imagen. Y como decimos, no es para ponernos en el modo sufrimiento, sino para acercarnos a una realidad vivida. Jesús está ante Pilatos, es humillado, herido de latigazos, con las heridas abiertas en carne viva, y sobre ellas le ponen un manto púrpura, con lo que sentía más dolor. Golpeado, escupido, y sobre la cabeza tiene clavada una corona de espinas. Y en ese hombre está Dios. Sí, todo un Dios, con tanta humanidad y con tanto amor en cada uno de nosotros, que es capaz de pasar por eso. Su debilidad transformada en amor. Cuando ya no le queda nada, nos ama aún más. Sabemos que una palabra de Jesús le hubiera evitado pasar por ahí, pero entonces no hubiéramos tenido a un Dios tan cercano a cada una de nuestras situaciones de sufrimiento. Ahí está Dios, en un hombre despreciado, humillado, en el que hay más muerte que vida, y sin embargo hay más humanidad
que en ninguna vida humana. ¿Era necesario que pasara por esto? Esta pregunta que tantas veces nos hemos hecho porque no soportamos el sufrimiento, porque idealizamos la vida queriendo tapar el sufrimiento, sin aceptarlo, evadiéndolo, sin afrontar que el sufrimiento es parte mismo de la vida. Porque desde el mismo momento en que nacemos sufrimos, y sufrieron nuestras madres. Porque sufrimos cuando de pequeños nos caíamos, nos hacíamos daño. Porque sufrimos cuando un amigo nos rechaza, cuando no nos aceptan en los estudios que queremos, cuando nos dicen que no valemos en ese puesto de trabajo. Sufrimos cuando la persona que queremos no siente lo mismo. Sufrimos cuando enfermamos, cuando nos usan. Sufrimos cuando nosotros mismos no nos aceptamos. Sufrimos cuando se nos van los que queremos. Y estos son solo algunos sufrimientos que padecemos en el primer mundo, porque millones de personas sufren de hambre, porque no tienen asistencia médica, por el horror de las guerras, porque destruyen sus hogares, sus ciudades, porque tienen que huir, porque no tienen dónde dormir, porque tienen que dejar a sus hijos e irse a un país lejano donde les tratamos como extranjeros, inmigrantes, ilegales o sin papeles, porque les matan a sus familiares. No sé si era necesario que Jesús pasara por este sufrimiento. Hay porqués que no tienen respuesta, pero sí que sé para qué Jesús pasó por este sufrimiento. Pasó para que tú y yo nos apoyemos en Él en cada una de nuestras situaciones de sufrimiento. Esas situaciones que son inevitables vivir porque forman parte de la vida. Mirad, os miro y soy capaz de reconocer en muchos de vosotros situaciones de sufrimiento que ya habéis pasado. Y muchos estáis aquí con paz, reconciliados con lo vivido, porque esa herida ha sido curada por Dios. Ese es el misterio, porque ahí, en ese sufrimiento se derrama su gracia, como nos dice San Pablo, que aprendió de Jesús a vivir el sufrimiento, porque nuestra vulnerabilidad, porque aquello que normalmente no deseamos, que evitamos, que escondemos, es puerta de acercamiento a Dios. Él derrama su amor en ella y lo sana. El que pasó también por la vulnerabilidad, por el sufrimiento, no se queda en la distancia, sino que nos acompaña y nos enseña a amarlo y a acogerlo. Nos enseña a darle la vuelta, a transformarlo en amor para los demás. Mirad, cada vez que damos una mala respuesta a alguien, cada vez que sospechamos, que ayudamos con cuentagotas, que criticamos, juzgamos, avergonzamos, es porque todavía hay heridas abiertas del pasado que no han cicatrizado bien. Cada vez que nos miran y no se encuentran con Jesús en nuestras vidas, es porque realmente están viendo nuestra humanidad rota. Todavía hay algo en nosotros que no se ha transformado en amor. Pero cuando esa herida se ha curado, cuando dejemos que la gracia del Señor actúe sobre ella, cuando Él la acaricia, cuando Él acaricia nuestro corazón roto y lo sella bien, entonces nos sentimos bendecidos. Y el que está bendecido habla bien del Señor y habla bien de los demás. Entonces no hay reproche, no hay queja, no hay cuentagotas. Al contrario, hay derroche. Derroche en los demás hasta tal punto que perdonamos, igual que hizo Jesús en la cruz, capaz de perdonar a aquellos que le estaban quitando la vida. Derroche porque esa herida curada se transforma en puerta de amor hacia los demás. He aquí el hombre, ecce homo, nos recuerda que ese Dios tan poderoso es ese hombre tan roto, que esa cara tan desfigurada
pertenece a un Dios que nos ama tanto que ha asumido nuestro dolor, nuestros golpes, nuestras heridas, nuestras humillaciones, para que cuando nosotros nos sintamos así derrotos, contemos con Él, nos apoyemos en Él. Porque no lo controlamos todo. A veces es inevitable pasar miedo, tener ansiedad, vivir situaciones que nos quitan la paz. A veces el mismo peso del futuro nos ahoga. Y ahí es cuando tenemos que hacer un acto mayor de fe, de confianza en quien sostiene nuestra vida. Ahí es cuando tenemos que salir de nosotros mismos para poner nuestra seguridad en el Señor. Ahí es cuando hay que dejarse. Jesús nos enseña que amar es exponerse a ser vulnerable. Porque cuando amas, te das sin reservas, te entregas y te vuelves indefenso. Y a veces otros te rompen. El mundo es capaz de hacer mucho mal, lo vemos constantemente. Hay muchas personas egoístas, malas y con corazones de piedra. Jesús, alguien inocente que solo hizo el bien en manos de personas frías, manipuladoras, personas malas. Solo tenemos que mirar un poco al mundo para darnos cuenta de que estamos expuestos a eso. Creo que fue Tesla quien dijo: mi cerebro no es la fuente, sino el receptor. Porque somos captadores de un montón de ideas que nos llegan de fuera, que nosotros no generamos, pero que si no nos damos cuenta, creemos que son ideas nuestras. Y ellas determinan nuestro estado de ánimo, nuestras actitudes, nuestras metas. Jaime Bonnet decía: si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Y el otro día, con todo esto de los Therians, escuché un vídeo de un padre que le preguntaba a su hijo: antes de ver los vídeos de los Therians, ¿tú querías ser un animal? A lo que el hijo dijo: no. Y entonces el padre le dijo: entonces esa idea no era tuya. No dejes que piensen por ti. Por eso es tan importante rodearse de ambientes sanos, físicos y analógicos y digitales, y alejarse de ambientes que contaminan. La persona que vive con alguien con críticas constantes, con palabras hirientes, tiene muchas posibilidades de desarrollar baja autoestima, de infravalorarse a sí misma. Pero el que vive rodeado de un ambiente no tóxico, de un ambiente que anima, que acompaña, que ensalza, es capaz de potenciar su autoestima y lograr mucho más de lo esperado. A veces, ante nuestros límites, pensamos que no podemos cambiar. Y es cierto que hay algunos límites que los tenemos que acoger porque son parte nuestra, con humildad, de la mano del Señor, porque Él da sentido a nuestro sufrir, porque con Él podemos vivir, como dice nuestra canción lema. Hay tantas personas a nuestro alrededor que nos enseñan a vivir con nuestros límites, con nuestras fragilidades. Mirad, yo me reconozco como analfabeta cuando se trata de saber quién es la gente famosa. No me preguntéis por deportistas, actores, prensa rosa, que no sé quiénes son. Fijaros que el otro día estaba en la peluquería y estaban hablando del famoso beso de Iker Casillas y Sara Carbonero y no tenía ni idea de a qué momento se refería. Y sigo igual. Sin embargo, sí que sé quién es esa persona que cruzó el desierto con 12 años y ahora ha montado una ONG para ayudar a otros. Y sé de quién está postrado en una cama y lucha para que otros no pasen por lo mismo. O de ese que con un 20% de pie es capaz de correr maratones y triatlones. Personas que para mí son inspiración. Personas que ante situaciones muy duras no tiran la toalla. Se esfuerzan de una manera que yo no soy capaz y tiran hacia adelante. Enfermos de ELA, personas con parálisis, con enfermedades raras, con dificultades en sus vidas,
Personas que ante un diagnóstico difícil no se quedan en la evasión y no solo son capaces de regalarnos el ver que sí que es posible vivir con paz las dificultades, sino que además animan y derraman alegría. Claro que en sus vidas habrá muchos momentos de queja, de pensar no puedo más, de querer bajar los brazos, pero no se quedan en ellos. Su actitud positiva, su opción por la alegría, su optimismo y estar rodeados de ambientes sanos donde les cuidan, les animan y les valoran, les dan la esperanza para lograr lo que nadie espera de ellos. Estamos en un mundo que ensalza lo perfecto, lo no roto, lo bello. El sufrimiento aparece en nuestras vidas y hemos construido todo un sistema para minimizarlo. Analgésicos, drogas, evasiones, porque no quiero que duela. Lo vemos constantemente. Nos llenan la cabeza de un montón de deseos, de imágenes perfectas. Familias perfectas que se ayudan, que no se discuten, que están siempre alegres. Casas perfectas que todo está en su sitio, inmaculado. No hay nada que reparar porque todo está como nuevo. Ciudades perfectas donde no hay suciedad, pobreza, basura, ruido. Personas perfectas que por no tienen ni una peca, ni una cicatriz, ni una arruga. Y cuando miramos nuestra realidad, vemos que en nuestras familias se discute, que tenemos diferentes opiniones, que a veces hay malos entendidos, pero que también nos perdonamos y nos abrazamos. Porque si hay amor hay roce, porque si hay afecto, afecta. Y cuando miramos nuestras casas nos pasa igual, ¿no? A veces hay desorden. Yo tengo una mega lista con José aquí de cosas para reparar, una hoja de cálculo compartida entre los dos, en el que apuntamos un montón de cosas, pero nunca tachamos nada. ¿Y qué decir de nuestras ciudades, ¿no? De dónde vivimos y de nuestros cuerpos, de anuncios todos? Pues todos los cuerpos son bonitos, todos. Y a mí estas Navidades me sorprendió una campaña de anuncio de Colonia para hombre, que mira que se ponen pesados en Navidades con los anuncios de Colonia, ¿eh? Cada 4 anuncios, 3 o 4 son de Colonia. Bueno, pues una famosa marca de Colonia escogió diferentes personas, referentes mundiales. Un actor, un cantante y un futbolista. No tenía ni idea quiénes eran. Y un deportista con alta discapacidad. A este sí que lo conocía. Pues ya sabéis cómo son estas campañas de Navidad, ¿no? Muestran lo bonito, lo perfecto, pero es que además lo envuelven en lujo y que incluya a una persona con estos criterios que no es perfecta, ante estos criterios no es perfecta, pues dice mucho. Dice que en el mundo a veces pasan cosas buenas. Dice que el mundo cambia, que la inclusión avanza y sobre todo dice que hay esperanza. Y cerca de nosotros hay tantas personas que nos enseñan a vivir, ¿no? Como Magdalena, que con un diagnóstico duro, que con cansancio físico y aún así no se paraliza su entrega por el Evangelio. O como Carmen y Francisco, que los echamos de menos, que este año no han podido estar con nosotros, que cuando el mundo les dijo pensar en vosotros, porque vuestra vida con la enfermedad y con un niño con síndrome de Down no va a ser fácil, no se dejaron llevar por los criterios mundanos, decidieron amar y entregarse. O como Michelle, que en la soledad de la ancianidad y de la enfermedad se siente tan acompañada por el Señor que es luz para todos los que la rodean ahí en la residencia en la que está. Pero mirad, también es verdad que tenemos otros límites que nos hacen sufrir que sí se pueden cambiar. Y ahí también el Señor lo hace posible. Su gracia se manifiesta en mi vulnerabilidad. Siempre hay algo que podemos mejorar. Pero cuando esto lo vivimos solos, cuando nos creemos autosuficientes, somos nosotros mismos los que lo impedimos. Somos nosotros mismos los que nos ponemos los obstáculos. La vulnerabilidad de Jesús
ante Pilatos, ante el pueblo, ante todos, nos habla de no avergonzarnos ante nuestras propias vulnerabilidades, ante nuestros límites, ante nuestros fracasos. Si el Señor, siendo Dios, es capaz de mostrarse así, ¿por qué nosotros nos escondemos? Mirad, en el rodaje de la película de La Pasión de Mel Gibson, sucedió la conversión del actor que hacía de Barrabás. Es un actor que en ese momento estaba muy alejado de la fe y llevaba mala vida, ¿no? Pues en el momento del rodaje, Mel Gibson le pidió que no mirase al actor que interpretaba de Jesús hasta el mismo momento que tenían que grabar la escena en la que se encontraban. La escena es este momento, el juicio de Jesús, en el que la película de la Pasión, ya sabéis cómo es, sale un Jesús muy herido y muy ensangrentado, y Barrabás tenía que mirarle y luego todo eufórico y todo feliz, porque a él le iban a liberar, porque él iba a salvar la vida, porque para él era alegría, pues tenía que mostrarse así, ¿no? Pero cuando el actor que interpretaba a Barrabás sale y mira al actor que interpretaba a Jesús, lo que pasa es que se encuentra con Jesús de verdad. En ese momento queda impactado y le mira más de una vez y además muy serio, y hasta que no deja de mirarle, no es capaz de volver a representar esa alegría de la liberación. Vivió una experiencia tan impactante que se convirtió y cambió su vida. Ahí, ante un Jesús roto. ¿Por qué muchas veces nosotros no somos capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad y sacamos el escudo de que todo está bien, de que todo lo podemos, de que nada nos afecta? Yo recuerdo una época en la que estaba tan superada de todo que hasta mi casa lo reflejaba. Aquí en el Verbum Dei decimos que si quieres saber cómo es tu oración, mira cómo está tu habitación, ¿no? Y es que es cierto, ¿no? Que al orar, que el vivir verdaderamente cerca del Señor, pues hace que todo esté de otra manera. Bueno, pues como os decía, yo tuve una época en la que estaba desbordada. Mis hijos eran muy pequeños, los tres se llevan muy poquito entre ellos, trabajando, la casa, bueno, se me juntaron muchas cosas y no llegaba todo. Y un día vinieron unos amigos a casa y lo notaron cómo estaba mi casa. ¿Y yo qué hice? Morirme de vergüenza por dentro y disimular por fuera, porque soy un crack del disimulo. Hacer como si eso no me afectara. Pero sí que me afectó. Claro que me afectó, por algo lo recuerdo y os lo cuento. Y detalles de esos que parecen tontos se fueron sumando unos a otros y al final pues acabas llorando por los rincones cuando nadie te ve. Esa época pasó porque me encontré con el Señor, porque empecé a orar, como nos decía Eva. Así tal cual, no hay más secretos. Y no quiero volver a ella. Lo tengo clarísimo, no quiero volver a ella. Fijaros cómo es que cuando en mi trabajo llega un cumpleaños de mis compañeros más jóvenes, estos que cumplen 20 o 30, hay algunos que siempre hacen el mismo comentario. ¡Ay, mis 30, quién los pillará! ¡Ay, mis 20, quién los pillará! Y yo siempre digo lo mismo, no los quiero. No los quiero. No quiero volver a tener que aprender a vivir de la mano del Señor cuando ahora estoy bien agarrada a Él. No quiero volver a sentir miedo y sentirme sola. No quiero volver a sentir que la vida me sobrepasa y no saber dónde agarrarme. No quiero volver a sentir tristeza sin esperanza. Porque sé que estos sentimientos volverán, son parte de la vida. Y ahí tenemos a Jesús, como nos ha contado Eva, en el huerto de los olivos, sobrepasado, triste, con miedo, pero confiando, saliendo de ahí agarrados de sus certezas. Y yo hoy sé que cuando me vuelvo a sentir así,
tengo mis certezas, ¿no? Esas experiencias de lo que ya he vivido con el Señor, que me recuerdan que siempre hay esperanza. Certeza de saber que aunque no lo sintamos, Él siempre nos acompaña en nuestros Getsemanís. Él siempre nos acompaña en nuestras cruces. Hace un par de meses me hice un esguince y en una de esas ocasiones que me estaba poniendo hielo para que bajara la inflamación, le dije a mi hijo Guille, mira cómo lo tengo. Él no quiso mirarlo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que no era agradable de ver. Y la verdad es que le entendí perfectamente, porque hay muchas cosas en la vida que no son agradables de ver. Con nuestros ojos humanos, mirando sin amor, no son agradables de ver. Y a mí me pasa igual que a él, que de enfermera o de médica tengo poco. Me da aprensión ver las heridas, ver el cuerpo humano por dentro, nada. Ver la sangre de los demás me marea. Pero reconozco que muchas veces, por amor, he curado heridas. He acompañado en hospitales, me he recompuesto. Incluso por amor me he llegado a marear. Y ahí tenemos al Maestro. Jesús ante Pilatos, aguantando, sintiéndose abandonado, angustiado, roto, aterrado porque sabía lo que era la crucifixión. Y aún así, haciendo un acto de amor aún más grande, vuelca todo ese dolor y todo ese sufrimiento en amor hacia nosotros. En su debilidad nos ama. Y entonces calla. Por amor a cada uno de nosotros, por compasión, mirándonos y dándose cuenta de cuánto nos hace falta de entender. Mirando a Pilatos, a los sacerdotes, a los judíos, y con esa mirada de cuando miramos a alguien que queremos mucho y vemos que sigue sin enterarse, que sigue escogiendo el camino equivocado, pero por amor no le juzgamos, sino que nos compadecemos. Jesús, ante Pilatos, asume que ya no hay palabras que decir porque no se van a acoger. Asume que a veces estamos muy cerrados y lo que hace es amarnos de una manera tan brutal que donde tú y yo nos evadimos, Él derrocha su amor. Que donde tú y yo huimos, Él se compromete hasta el final. Mirad, en mi profesión hay una paradoja que también es válida para cualquier otra profesión. La llaman la paradoja del buen IT, es decir, del profesional de las tecnologías de información, del informático. Y ya sabéis cómo es una empresa, ¿no? Que no va el correo electrónico, ¿a quién llamamos? Al informático. Que se me ha olvidado la contraseña, ¿a quién llamamos? Al informático. Que no va la impresora, que no va el microondas. A mí una vez hasta me llamaron para una cisterna del baño. Yo digo, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, pues esta paradoja dice, cuanto mejor trabajas, más invisible te vuelves. Es decir, todo funciona. No hay caídas de servicio, los ciberataques se detienen antes de que causen daños. Parece que el informático no hace nada, que es prescindible, que no hace falta. Pero lo que pasa es que lo está haciendo súper bien. Por eso todo funciona. El silencio de Jesús nos habla justo de eso. Su discreción. Yo hubiera llorado ahí, hubiera armado escándalo, hubiera gritado. Sin embargo, Jesús se va igual que vivió, sostenido en el Padre, sin bajar los brazos, dando la vida. A mí nadie me quita la vida. ¿Cuántas veces necesitamos llamar la atención? Que nos vean, que hablen de nosotros. ¿Cuántas veces ponemos nuestras vidas en valoraciones externas? Sin embargo, Jesús se va como vino, con discreción, con humildad, y su paso por la tierra marcó un antes y un después. Con su manera de ser,
con su manera de estar, hizo un mundo más bonito. Qué chulada, ¿no? Que digan de uno que haces un mundo más bonito. Esa gente que solo de pensar en ellas ya nos llenan de alegría. Preparando las charlas a mí me venían un par de personas. Conozco ya unas cuantas, pero me venían en concreto 2 personas, ¿no? Porque son de esas personas que ven que necesitas ayuda y dejan lo que están haciendo y ponen prioridad a lo tuyo y te ayudan en lo que pueden. Que ven que algo está roto y no pasan de largo, sino que lo arreglan. Que van a cualquier sitio y se arremangan y son uno más. Que no esperan a que les sirvan, que se ponen a servir. Y lo curioso es que estas personas en concreto que a mí me venían, mientras preparaba la charla, son personas que no son creyentes. ¿Y su vida habla tanto de evangelio? Pero también os digo que a veces les miro y me pasa como el padre cuando ve llegar al hijo pródigo de lejos, ¿no? Les veo y me enternecen, porque viven por sus fuerzas, porque en sus corazones tan generosos a veces hay quejas, a veces se queman. Y una de las cosas que nos enseña Jesús en su modo de vivir la pasión es a no vivir por sus fuerzas, a sostenerse en el Padre, a transformar su debilidad en amor. Ecce homo, la dignidad de alguien que ni el sufrimiento le doblega, ni el mal le traspasa porque su amor lo frena. Amor que se derrama sobre ti. ¿Cómo me gustaría a mí vivir así? ¿Cómo me gustaría que todos viviéramos así? En nuestra debilidad no huir, no renegar. En nuestra debilidad sentirnos acompañados, sentir su gracia, sentirnos muy amados. En nuestra debilidad optar por amar.